Bienvenido a Memoria Histórica y Paz, un podcast en homenaje a todas aquellas víctimas de la violencia. La historia del día de hoy empieza en la vereda del Vergel, ubicada en la llanada de Nariño, conocido como el Jardín entre las montañas. Ernestina Docero, una pobladora nacida en estas tierras, cuenta la historia de esta vereda. Ella narra que fue creado en 1917 y en 1980 empezó a ser poblada. Antes había sido poblada por indígenas, según le cuenta su familia. Esto se predice por las piedras tatuadas que habían en el lugar. Los abuelos de esta personaje llegaron desplazados por la violencia de los 1000 días, bien conocida como una guerra política. Al ser desplazados encontraron esta tierra dentro de las montañas. Aquellas viviendas fueron cuevas, después pasaron a ser creadas con hojas de palmas y ya más adelante casas construidas en madera. En 1917 nombraron al pueblo, gracias a una familia grande de desplazados que donaron a otras familias. Este es un pueblo conocido como católico. Por eso, un padre fue el que le dio el nombre. Al ver tantas flores plantadas en aquellas montañas, le puso el Vergel, que significa el jardín de las flores. Aquellos primeros hechos que generaron violencia en el Vergel fueron los desacuerdos a mediados de los 40. Aquellos enfrentamientos eran generados por desacuerdos entre los partidos políticos liberales y conservadores, pero no pasaba más allá de simples palabras de desacuerdo. ¿Pero entonces qué pasó? Aquellas principales causas que dieron inicio a la violencia de verdad en la vereda del Vergel se dieron a finales de los 40. El panorama se complica aún más. Los reiterativos desacuerdos y enfrentamientos generan la creación de grupos llamados marimbas, la palabra que alude a la guerra, pelea y matanza. Los hechos violentos ocurren cuando se inicia la quema de casas entre simpatizantes de diferentes partidos políticos. Con esto se da el inicio de la violencia, desunción, muerte y guerra. En los años 70 se marca una época de paz y tranquilidad, un periodo próspero en donde sus habitantes trabajan colectivamente y logran construir la primera escuela y centro de salud. Prosperaron juntos. En los años 1985, los pobladores se percatan de presencia de personas desconocidas. Estos son considerados como pandilleros. Luego se identificaron como combatientes del M-19, dando inicio a la segunda ola de incertidumbre, amenaza y miedo. En estas épocas de conflicto del Vergel, nunca se presentaron acciones de mitigación por parte del gobierno, ni el respaldo militar ni policial. Se supone que no hubo presencia de estos grupos por ser un sector alejado de aquellas capitales. Aquellos grupos al margen de la ley no solo humillaron y ultrajaron a aquellos habitantes de este pueblo, sino también violaron cada uno de sus derechos existentes, debido a que los privaron de su libertad, de su libre expresión, de secuestros y reclutamientos, abusando de su poder. La población no solo fue víctima del abuso de fuerzas armadas al margen de la ley, sino también del ejército, el cual hacía pasar como guerrilleros, los mataban y se los entregaban al comandante del ejército en aquella ocasión. Los habitantes, ya cansados de este abuso de poder, salen a protestar y la respuesta del ejército fue combatirlos a bala. Sin embargo, dejaron otra víctima, una menor de edad. Su cuerpo solo fue posible ser reclamado un día después con ayuda de la personería. Y por último, y no menos importante, vamos a hablar del asesinato de líderes sociales o comunitarios. Vuelve la violencia en el Vergel en el año 2019 por cuenta de grupos paramilitares, los cuales estaban al acecho de un líder comunitario que había organizado al pueblo para la buena agricultura y para exigir derechos en la educación. El líder hacía parte de la mesa departamental de Nariño. La comunidad cedía todo su apoyo para el crecimiento. Este líder político nunca fue ni paramilitar ni guerrillero. Sin embargo, la FARC lo obligó
a ser candidato de la asamblea en representación de ellos como partido político. Él no tuvo más opción porque temía por su vida, la del pueblo y la de su familia. Aún así, dejó en claro a la fiscalía las amenazas que hacían los paramilitares. Por lo tanto, se le otorgó seguridad y escoltas con un carro blindado. Sin embargo, asistió a una cita con el contador de su compañía el 7 de noviembre. Entró a aquella oficina y nunca se supo nada más de él. Los escoltas asignados por la fiscalía nunca respondieron ante este día. La observación que puedo hacer frente al asesinato de líderes sociales es que en Colombia no se pueden hacer buenas causas porque el mal prima primero. Aquellos líderes sociales solo quieren realizar labores comunitarias, hacer que su pueblo sea mejor y buscar herramientas para salir adelante. A pesar de haber un acuerdo de paz, se siguen presentando estas situaciones. Es algo increíble e intolerante que no se respeten aquellos acuerdos políticos que ya se hicieron y sigan delinquiendo de la misma forma.